Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Si gustan sentarse. Queridos hermanos, hermanas, esta palabra que hemos escuchado nos va ayudando a descubrir que creer en Jesús o llamarle Señor no consiste pues en hacer milagros o en tener pues poderes, fuerza, sino precisamente en poder escuchar la voz de Dios. Jesús dice: el que va a entrar o entender el reino de Dios es aquel que cumple la voluntad del Padre. Y bueno, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad del Padre. Pues para conocer a Dios, pues tenemos que escucharlo. Aquí precisamente vamos a decir el gran reto de nuestra vida o el gran desafío es que Dios se comunica con nosotros. Dios nos habla, se comunica a través de su palabra, pero también a través de su presencia en nuestra vida. Dios se comunica. Ayer veía un pequeño video simpático de dos gemelos, ¿verdad?, que estaban en el vientre de su madre platicando y decían: ¿habrá otra vida después de esta? Dice: porque nadie ha venido de allá afuera para decírnoslo. Y luego uno de los bebés ahí en gestación decía: y es verdad que tenemos una madre que nos cuida. Y un gemelo decía: no, ¿cómo va a ser? Y otro decía: sí, si escuchas, si pones atención, vas a sentir su amor, su presencia. Simpático este video, pero que habla de esa realidad de que a Dios a lo mejor no lo vemos, así como vemos otras cosas, pero sí lo podemos escuchar o sí lo podemos sentir. Y cuántas experiencias tan bonitas de las personas que vienen aquí al santuario de Padre Pío a hacer el camino
Y la gente dice: Padre, hermano, me pude desconectar del ruido, del estrés, del cortisol o lo que nos angustia, y pude entrar en un ambiente de paz. A veces lo que sucede es que no ponemos como los medios o las circunstancias para escuchar esa voz. Dios siempre nos está bendiciendo, Dios siempre nos está hablando, amando, pero necesitamos, ¿verdad?, hacer el alto, estar más tranquilos para así comenzar a ver o dialogar de otra manera distinta. Y Jesús nos invita a aprender como discípulos a escuchar la voz del Padre, porque la palabra obedecer, si decimos yo quiero obedecer a Dios, viene de la palabra de latín audire. Obedecer es escuchar. Recuerden cómo la Virgen le dice a Juan Diego: escucha, escucha el más pequeño de mis hijos. Y cuando Juan Diego está destrozado, siempre como que repito eso, ¿verdad? Escucha y ponlo en tu corazón. Entonces Jesús dice: no se trata de hablar con palabras. No todo el que me diga Señor, Señor, ya, ¿verdad? No, se trata de hacer una experiencia de encontrar al Dios de la vida. Nosotros estamos este año celebrando el jubileo porque estamos en el año de San Francisco de Asís, y en todas las iglesias franciscanas como esta, cada vez que ustedes vienen a misa, podemos ganar la indulgencia plenaria, es decir, renovarnos en esta experiencia de comunión, de reconciliación, precisamente porque Francisco en su tiempo escuchó la voz de Dios, y Francisco dice en su testamento: el Señor me reveló que debíamos vivir según la forma del Santo Evangelio. Entonces los franciscanos lo que queremos es vivir el Evangelio. Ese es nuestro reto. Y una parte muy importante para vivir el Evangelio es escuchar la voz del Padre para obedecerlo. Y no es porque Dios esté mandando órdenes. Dios lo que nos comunica es amor. Y la obediencia sería como dejar que Dios nos guíe, dejar que Dios obre en nosotros. O como oraría María de Nazaret: Señor, que se cumpla en mí según tu voluntad. Bueno, yo estoy un poco ronco, como todos ustedes, por haber gritado ayer los goles de México, ¿verdad? Bueno, vamos a cuidar nuestra voz para el partido, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿cómo? Pensando un poco, ¿verdad? Ayer el partido, el fútbol, digo, ¿cuántas cosas nos pueden a veces unir? Pero qué importante es entrar al corazón y escuchar la voz de Dios. Que yo le diga a mi hermano: ¿ya escuchaste lo que Dios te dice? Sí, me dijo lo mismo a mí que a ti. Qué interesante sería, o qué bonito, que todos habláramos ese lenguaje, que fuera el fruto de una escucha como discípulos, ¿verdad? Y a eso nos está invitando Jesús, a escuchar como discípulos, para dejarnos guiar por Dios. Bueno, pues hermanos, animémonos en este camino. Todos hemos recibido al Espíritu Santo. Todos podemos, claro, hacer milagros, pero no se trata solamente de hacer milagros en el nombre de Dios, sino de escuchar. Escuchar, dice Jesús, es construir tu casa sobre la roca. Pues pidamos esta gracia, escuchar, para vivir y también para evangelizar.